que nunca, porque sabemos la responsabilidad que tenemos frente a la historia de esta patria y hemos ido tejiendo, construyendo, haciendo y rehaciendo todos los días una poderosa unión de los patriotas y de los revolucionarios venezolanos para defender el legado y el proyecto del comandante Hugo Chávez. Una poderosa unión cívico-militar que hoy se ejerce en Venezuela todos los días, que es base de la paz, de la estabilidad de nuestra patria. Y hemos venido aquí hasta el cuartel del 4 de febrero. Este cuartel que hace 22 años vio llegar aquel teniente coronel joven venezolano, llegar a las tropas del batallón de paracaidistas Antonio Nicolás Briceño, con su boina roja y su dignidad tricolor. Aquella madrugada entre 3 de febrero, ya entrando al 4 de febrero, ¿cuántas veces nos enseñó y reflexionó nuestro comandante Chávez? Y cuando estaban llegando aquí las tropas, igual esta juventud militar bolivariana, llena de amor, llena de honestidad, llena de pasión patria, estaba también desplegándose por los caminos de la Venezuela de entonces, en el Zulia, en Carabobo, en Aragua y en varios escenarios. Miles de hombres y mujeres de esa juventud militar bolivariana que tuvo en Hugo Chávez un guía, un líder moral, un conductor verdadero. Hace 22 años, ya a esta hora, estaba la suerte echada de la patria. Ya todos conocíamos de la rebelión militar bolivariana. Ya todos hablábamos a esta hora de ese comandante Chávez que valientemente había asumido toda la responsabilidad del movimiento militar bolivariano. Ya todos hablábamos del por ahora, porque el 4 de febrero fue una rebelión militar bolivariana y fue la rebelión de la patria profunda que insurgía contra el modelo neoliberal imperial de dominación que se había impuesto y que se seguía imponiendo contra el pueblo humilde y trabajador de Venezuela. Fue un día de rebelión contra el Fondo Monetario Internacional, contra el Banco Mundial y contra los lacayos, los politiqueros, los corruptos de un pacto de punto fijo que lo que había hecho era traicionar la esperanza popular, burlar la esperanza y la voluntad popular año tras año, proceso tras proceso. Y estaba ya en fase de decadencia, entregando nuestra patria. Siempre recordar cuáles fueron las causas del 4 de febrero. ¿Por qué la juventud militar de Bolívar, con la conducción de ese comandante infinito, Hugo Chávez, salió a dar la cara por todo un pueblo? Siempre hay que recordarlo. Nuestra patria se batía, compatriotas, en un 70% de pobreza. La miseria tocaba más del 40%, la miseria, el abandono, la orfandad. Nuestro pueblo estaba huérfano. Los salarios de hambre de entonces eran una burla para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. La represión cundía. Apenas unos años antes, el 27 de febrero, como saben ustedes, de 1989,
se había provocado en Venezuela la peor masacre de toda la historia que conocíamos hasta entonces. Más de 3.000 hombres y mujeres de nuestro pueblo fueron masacrados en las calles de Caracas, de Valencia, de Maracaibo, de Barcelona, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, en las calles de nuestra Venezuela. Más de 3.000 jóvenes como ustedes, soldados de la patria, fueron masacrados en sus humildes hogares. Aquel 27 de febrero, cuando nuestro pueblo dio el primer grito, dijo ya basta, ante la amenaza de imposición del paquete neoliberal llamado de ajustes del Fondo Monetario Internacional. Era tiempo en que en Venezuela gobernaban desde Washington, desde el Fondo Monetario Internacional se le dictaban a Venezuela las órdenes de lo que debía hacerse en la economía, en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo internacional. Venezuela se había convertido en una verdadera base neocolonial de los intereses imperiales de Estados Unidos y los lacayos de entonces, gobiernos lacayos, entreguistas, que siempre despreciaron a nuestros pueblos. Más del 70% de pobreza fue el resultado. Soldados de la patria, jóvenes ustedes que no vivieron esa hora, sépanlo, estudien la historia, estudiemos la historia para que sepamos muy bien cuáles fueron las causas que parieron el 4 de febrero de 1992. La privatización de todo lo público. Porque era la norma, pues. El neoliberalismo, como explicaba muy bien ayer compañero Diosdado Cabello en la magistral conferencia que dio allá en la Academia Militar de Venezuela. La orden del neoliberalismo era acabar con el Estado. Sálvese quien pueda, entregarle a los privados, y no a cualquier privado, compatriotas, entregarle al gran capital transnacional gringo y a sus lacayos de aquí, entregarle todo. Se estaba privatizando la educación hasta el nivel inicial. El nivel de matrícula en educación inicial y educación primaria no superaba el 50% para entonces. ¿Por qué? Bueno, primero porque la familia venezolana no podía sostener que sus niños salieran a estudiar. No le podían comprar el uniforme, ni podían subvencionar los libros, los materiales educativos. Y además ya se empezaba a cobrar la matrícula para poder inscribir un niño en primer grado, en tercer grado o en educación inicial. Esa es la Venezuela del año 90, 91, 92. Porque en Venezuela no gobernábamos los venezolanos, en Venezuela gobernaba el imperialismo estadounidense. Así es, así era, compatriotas. Esa era la patria nuestra de entonces. La habíamos perdido. No digamos de la educación universitaria. Pudiéramos decir que la educación universitaria ya había pasado casi enteramente a la privatización de las universidades autónomas. Y nuestros jóvenes sencillamente no tenían ni esperanza de pensar algún día un joven de la clase media, un joven de una familia obrera, de trabajadores o de un barrio, ni pensar en estudiar en la educación universitaria. Jamás. Privatizaron la educación, toda la salud la privatizaron. Ambulatorios, pregúntense ustedes, ambulatorios que llevaran médicos de familia allí dentro de la comunidad, jamás. No vayamos a creer, le hablo a la juventud, no vayamos a creer que porque hoy tengamos miles de médicos
que atienden las comunidades más humildes de esta patria. Eso siempre fue así. No, al contrario. Privatizada toda la educación, privatizado el seguro social. Los pensionados, nuestros viejitos, no llegaban ni a 300.000. Cobraban pensiones de hambre, que representaban a veces el 10, el 20% del salario mínimo urbano de entonces, que de por sí era un salario de hambre. Ese era el cuadro de la tragedia social que vivía nuestro pueblo. Privatizada la educación, la salud y el crimen que se cometió al privatizar empresas públicas que eran de todos los venezolanos. Se privatizó la empresa emblemática de nuestra aviación comercial, Viasa, y terminó siendo quebrada, exprofesa, por la empresa española Iberia para apoderarse de sus rutas comerciales. Fue privatizada la CanTV y entregada a un consorcio estadounidense. Fue privatizada Sidor y entregada a un consorcio internacional. Y condenado al hambre la clase obrera de Guayana. Y PDVSA, nuestro petróleo, estaba en la lista de privatizaciones. En ese año 92, en ese año 91. Un país desmantelado, sin instituciones respetadas por el pueblo. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, crujiendo por dentro, como tanto nos lo explicó nuestro comandante Hugo Chávez, a lo largo de estos luminosos años en que fuimos sus alumnos y sus soldados subordinados. La Fuerza Armada, desgajándola desde adentro, con mandos militares sumidos en la corrupción, con sus excepciones, claro está. Así que nuestra patria gloriosa la habían desmoralizado. Los análisis que hacían los expertos de entonces es que el venezolano tenía baja autoestima. Ese era el análisis que uno escuchaba en el momento. Para interpretar, dicho sea de paso, de manera bien superficial, lo que era la situación histórica del momento. Decían para entonces, no, lo que pasa es que el venezolano tiene baja autoestima. El venezolano es flojo. Todavía así piensa la oligarquía fascista de nosotros, del pueblo venezolano. Y no era que el venezolano tenía baja autoestima. No es que el venezolano y la venezolana ha sido flojo, jamás. Era que nuestro pueblo lo habían sometido a un proceso de desmoralización para que no creyera en su propia fuerza. A nuestro pueblo lo habían adormecido a través de los falsos valores del capitalismo consumista, y a nuestro pueblo lo habían sometido a una represión sin límites durante la década del 60, 70, 80, que llegó a su máxima expresión con la masacre del 27 y 28 de febrero de 1989. ¿O es que los articulistas, periodistas, tarifados de la burguesía y de la derecha van a negar que el 27 y 28 de febrero fue una tragedia, fue una masacre contra el pueblo? ¿O es que lo van a negar? Que el 27 y 28 de febrero se convirtió en causa aceleradora del proceso que terminó en esa fecha histórica del 4 de febrero de 1992. Imagínense ustedes, compatriotas jóvenes que me escuchan, 3.000 hombres y mujeres. Solamente aquí en el cementerio del sur, en La Peste, lanzaron más de 300 cadáveres en una fosa común y los taparon con la tierra que había en el lugar. Luego, gracias a la investigación histórica que ha desarrollado la Asamblea Nacional,
y la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, a la cual hay que agradecer por estar despertando y develando a la historia la verdad de esa época. Se han descubierto y se han conseguido los deudos de familias que los perdieron de repente en aquella hora de caos y de masacre. Solamente en la fosa, en la peste, llamada así la peste duró por años, la peste de la descomposición, 300 cadáveres, y se calcula más de 3.000 muertos. Yo les puedo decir porque para entonces yo era un joven caraqueño de la calle, trabajador, luchador social. Vivimos el 27 en la calle junto al pueblo, como siempre, porque nosotros venimos de la calle, estamos en la calle y seguiremos siempre en la calle, ahora victorioso, ahora en el poder político, ahora haciendo una revolución, pero siempre en la calle. Que no se equivoquen los que hablan de la calle y jamás han pertenecido ni pertenecerán a ella. Uno andaba a los barrios de Caracas o de cualquier lugar del país en ese año 89, 90, y lo que conseguía era familias en luto, en un callejón, en una esquina, en un bloque, en un edificio. Aquí en el 23 de enero, ¿cuánta juventud perdió su vida producto de esa masacre? Así que aquel 4 de febrero de 1992, el país estaba en una situación de espera latente porque algo iba a pasar. Algo tenía que pasar. Alguien tenía que sacar la cara por tanta humillación, por tanto entreguismo, por tanta masacre. Y gracias a Dios tendremos que agradecerlo eternamente. Gracias, Dios mío, por habernos dado a Hugo Chávez en aquella madrugada del 4 de febrero. Junto a estos soldados de la patria que supieron dar el paso al frente cuando la patria tocó su colarín y llamó a esta juventud gloriosa de ese momento. Gracias eternas tendremos que dar a nuestro Dios y a nuestra historia. 22 años después estamos aquí en el mismo lugar. 4 de febrero de 1992. Fue una fecha de rebelión, rebelión contra la dominación. Fue una fecha que se juntaron todas las rebeldías de la historia, como lo dijera nuestro comandante en el video que hemos visto. Ese día se juntó la rebelión histórica de nuestro pueblo, desde Guaycaipuro, José Leonardo Chirino, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora, Cipriano Castro, Leonardo Ruiz Pineda, Fabricio Ojeda, Jorge Rodríguez. Ese día llegaron todos acá con Chávez, con su fusil, con su boina, a decir: la patria dice presente. Ya basta ya. Fue un día de rebelión. Y para nosotros, para quienes conocimos a Chávez, esa mañana, en el por ahora, para todo nuestro pueblo, fue además una fecha de despertar, fue una fecha de esperanza. Se juntaron en ese momento la rebeldía militar bolivariana, justa y legítima rebelión militar bolivariana contra la oligarquía, contra el imperialismo. Escúchese bien. Se levantaron las armas de la República para apuntar entonces a la oligarquía dominante y al imperialismo que saqueaba nuestra patria. Rebelión histórica que marcó la nueva época de nuestra patria. Pero se juntó